consciente de. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo aquí en su programa Prevención en Voz Alta. Hoy vamos a tener un tema que puede parecer que ya es conocido, pero tal vez no sea tan conocido. Vamos a abordar lo que son las adicciones con sustancia y sin sustancia. Esto es como las adicciones conductuales. Y dentro de ella hay diferentes sustancias, bueno, en las que tienen sustancia y en las que no, pues obviamente son conductas. Pero ¿en qué medida las tenemos bien contempladas y luego cómo van generando este proceso adictivo? Es interesante el tema que vamos a llevar hoy. A mí me da mucho gusto saludarlos. Vamos a estar aquí, ya saben, todos los jueves en punto de las 8. Hoy mi compañero José lo mandamos a hacer una entrevista por allá lejos, pero de todas maneras se presenta con nosotros en vía remota. ¿Qué tal, José? Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Me da muchísimo gusto poder estar presente, aunque sea vía remota, aquí colaborando con el buen Miguel para efectos de tratar esto de las adicciones. Si se acuerdan, el programa pasado vimos qué son adicciones, vimos una visión somera y muy amplia con algunas cifras, etcétera, etcétera. Pero bueno, mucho de nuestro público, de la audiencia, se preguntará, ok, pero ¿qué más hay? ¿Cuál es este panorama amplio de las adicciones? Como lo mencionaba Miguel, están las adicciones con sustancia, hacemos dos grandes clasificaciones, y sin sustancia. Con sustancia, aquí todo el mundo que nos está oyendo, por supuesto, tiene una idea, pero ahorita vamos a ver lo que son los detalles, todo lo que implica, y vamos a dividirla, o están divididas en dos partes a su vez, que son las sustancias legales, digo, perdón, las adicciones legales y las ilegales. Entonces, aquí yo le voy a pedir a Miguel que sí nos dé un amplio panorama de esto. Empecemos, Miguel, ¿cuáles son estas sustancias legales a lo cual la gente, las personas podemos tener adicción? Bueno, haciendo un poquito de mención, vamos a recordar lo que vimos en la sesión pasada sobre las adicciones. Acuérdense que vimos que era la adicción como tal es la pérdida de control. Cuando la persona ya no tiene control porque no queda satisfecha con aquello que está haciendo. Ese es el punto medular. A veces hay sustancia, tiene que ver con un aspecto fisiológico, pero a veces no la hay, tiene que ver con un aspecto existencial. Pero en ambas se tiene un tipo de mentalidad específico. Ambas generan esta necesidad, el síndrome de abstinencia, y ambas generan esta compulsión que quiere decir tolerancia. Lo vamos a manejar, la tolerancia va necesitando más. La abstinencia se pone mal cuando no lo tiene y todo esto porque no lo puede controlar. A partir de ahí tenemos claro lo que es la adicción, lo vimos con amplitud la sesión pasada, pero hoy vamos a ver esta diferencia porque pareciera, si no hay sustancia, entonces no es adicción, presenta los mismos síntomas, pero la tolerancia trae una causa distinta. Esto quiero que lo subrayen. La diferencia entre una adicción con sustancia trae el componente fisiológico y la adicción sin sustancia trae un componente existencial. Tiene que ver con un cúmulo de emociones, tiene que ver con ciertas situaciones, pero es existencial, o sea, es una insatisfacción más profunda, es una sensación de soledad, es una sensación de carencia. Esto con las adicciones conductuales, las que no tienen sustancia. Ahí nos vamos a ir enfocando para que nos vaya quedando claro por qué ambas son. Mucha gente piensa que nada más las que son con sustancia como drogas, se ha generalizado esto. Las adicciones tienen que ver con las drogas.
pero dentro de las que tienen sustancia, no solamente son las drogas. Hay muchos fármacos que también pueden catalogarse como drogas, incluso si se acordarán hace muchos años, las farmacias se llamaban droguerías precisamente porque trae algunos componentes, pero son de cierta forma controlados. Ahora lo que se ha venido haciendo es que hay drogas de diseño que ya no tienen un control de calidad y obviamente son más poderosas. Pero no solamente esas son las que están teniendo o jalando la adicción. Hay algunas que no tienen que ver con droga, puede ser por decir las harinas o las azúcares, este tipo de cosas que también genera una compulsión orgánica, pero que no se cataloga como adicción así real como tal. Lo que pasa a la gente es que dice, no, es que estos son excesos, no es una adicción como tal. Pero si las ponemos dentro de la definición que hicimos, pérdida de control, genera tolerancia, genera abstinencia, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Es importante que lo marquemos porque además son permitidas y como paréntesis, como una información. ¿Qué sabemos o cómo hemos investigado nosotros lo que es una droga? Aquí los amigos que nos están escuchando, ¿qué es una droga? ¿Cuál sería la definición? Y según el diccionario nos dice, es todo aquello que incide en el sistema nervioso y además de las sustancias hay circunstancias. Además de todas estas cosas, tenemos que ver que precisamente esto de alterar el sistema nervioso, puede ser cualquier cosa, puede ser hasta un agua de limón o algo que altera el sistema nervioso porque se mueve todo. Es importante ver que las drogas como tal alteran el sistema nervioso, pero como para hacer un tipo de alucinación, por así decirlo, ¿eh? O sea, se presentan pensamientos o se presentan ideas que no siempre se tienen con las drogas. No quiere decir que sea una alucinación como tal. Sí, José, ¿quieres comentar algo? Sí, está muy interesante, pero a mí me gustaría para llevar cierto orden, un poquito más estructurado. Había comentado primero las legales. Entonces, ahorita hiciste referencia muy interesante a lo que es las harinas, etcétera, que estamos hablando de los carbohidratos, que es increíble, como tú dices, no están consideradas pero dentro de nuestra sociedad, desde chicos nos acostumbran, o nos acostumbramos todos a comer cantidades de carbohidratos por arriba de lo debido, y por eso se suscitan problemas de sobrepeso, etcétera. Pero me gustaría que primero nombráramos las legales, nos fuéramos con las legales, por qué o hasta dónde causan la adicción, cuáles son, para que nosotros vayamos teniendo una clara idea de, no obstante que la tenemos posiblemente en nuestro almacén o en nuestra bodega, no consideremos que no pasa nada, sino sí pasa y qué efectos tienen, por favor. De las más conocidas es el tabaco y el alcohol. Más aparte, estas alimentarias que acabamos de mencionar, todas estas generan la abstinencia. Cuando no se tiene, se genera un estado de crisis, cuando no se puede consumir los carbohidratos. Imaginen las personas que han estado a dieta, saben que ponen alteración, que generan una necesidad y piensan que es parte de la dieta. Es que ya puede estar presentando una adicción y además va generando tolerancia, se va consumiendo más. Esto es importante que lo manejemos porque pasa con el tabaco y con el alcohol. Últimamente, que se ha manejado que la marihuana ya se debe legalizar, también podemos considerar en que está dentro y está fuera, pero pareciera que ya, porque de costumbre, de usos y costumbres, ya la marihuana se utiliza en muchos lugares. Ya van caminando por la calle, van fumándose su toquecito y sin mayor problema. Incluso hay veces que hasta pasa la patrulla, ya ni les menciona, ya ni les dice nada, porque son las legales, o sea, Oye, están pero permitidas. perdón que te interrumpa. Lo increíble, aparte que dice la marihuana, el otro día pasé la Reforma en la Ciudad de México, enfrente de la Cámara de Senadores, y hay un área libre de consumo.
Es decir, es un área permitida. Es un como camelloncito, seguramente algunos la conocen, y de repente se juntan muchas personas, principalmente hombres, y es un hornazo de marihuana impresionante, pero y ahí dice un letrero que es una zona, que está permitido, es una zona libre o algo así, y como tú dices, hay una cláusula, o legalmente no está tan penalizado, pero tampoco está legalizado. Y ya ves Bueno, que la tendencia a nivel mundial es que cada vez más lugares, más países la legalizan, ¿no? sí, exactamente. No está legalizada, pero está despenalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que por traerla cargando como consumo, no hay ninguna restricción. Pero si se comercializa, entonces sí tiene sus consecuencias. Pero ahora lo que quieren es que se pueda comercializar libremente. Son de las ilegales, estas, pero parecieran legales. O sea, que se pueden tener en casa al alcance de los niños, al alcance de las abuelitas, de todo el mundo. Están permitidas, pero causan diferentes tipos de daño. Ya saben, el tabaco, que es una de las causas principales de cáncer, de garganta, de boca, de pulmones, es una de las causas más fuertes y de todas maneras es legal. Las tabacaleras hacen como su obra buena, dando donaciones para estos tratamientos. Igual las vinateras, igual la industria de los vinos y licores, también hace lo mismo, pero están permitidas. Por donde quiera las pueden comprar, entrar en el centro comercial como despensa. Mucha gente lleva las cajas de cerveza, lleva tequila, ron, whisky como de despensa. Es ya de uso común y pareciera que no tiene ningún problema, pero es una droga. Es algo que no está asimilando el organismo, es algo que no es nutritivo para el organismo, es algo que no se debe consumir, pero es legal. Es aquí la interesante. Sí, José. Sí, aquí me gustaría hacer una anotación. Y bueno, tú que sabes de esto, por favor, coméntame. De alguna forma, el ser humano necesita algún tipo de, pues en este caso, alcohol o droga para efectos de, pues, a irla llevando, de repente ponerse alegre, de repente ver un poquito la pena y la inhibición, etcétera, etcétera. Y hago una referencia por lo que nos dice la historia. Vamos a ir a los Estados Unidos, en donde un tiempo en donde estaba floreciendo ya las nuevas áreas de Estados Unidos, los hombres sobre todo tomaban demasía, muchísimo, entonces esto causó problemas sociales importantes, de tal forma que las mujeres sobre todo se levantan y piden al gobierno que por favor ya prohíba el alcohol, y hubo una prohibición. Entonces hay una prohibición, y sabemos todo lo que sucedió, que por la necesidad de seguir consumiendo, simplemente se volvió clandestino. Y bueno, vienen todas las historias de Al Capone, toda la mafia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que el gobierno se obliga, bueno, no se obliga, comprende esto y tiene que liberar esa prohibición, de tal forma que, como acabas de decir, es de uso común, es súper legal, y como lo dijimos en el programa pasado, al parecer muchas personas tienen la idea de que pues no pasa nada, todo el mundo toma, tomamos, nuestros abuelos tomaron, etcétera, etcétera, y está permitido y pues nada más se aguanta la cruda y ya. Entonces, por eso quise hacer la referencia, y la pregunta es esa relación de las personas con algún tipo de desfogue, por así decirlo. Efectivamente, es una pregunta extraordinaria porque es el motivo por el cual las personas consumen cualquiera. ¿Por qué consumen algún tipo de droga las personas? Por su efecto. Aquí es un toque sutil. ¿Qué es el efecto? Ya lo vimos que de alguna manera el funcionamiento orgánico se modifica, altera esto, genera un tipo de placer. Lo vemos en otra sesión como en la parte fisiológica de la adicción. Genera un tipo de placer. Las personas creen que consumen alcohol, tabaco, este tipo de cosas porque es agradable, porque les gusta, no porque el efecto tenga algo importante.
Pero a mí me gusta siempre hacer una pregunta a todas estas personas que dicen que es meramente diversión. Digo, es porque te gusta, ok. Y no te gusta, por ejemplo, una limonada de agua mineral, o no te gusta, por ejemplo, un postrecito de tal vez de piña o algo, no te gusta más. Y sí, hay mucha gente que le gustan diferentes cosas, pero no se las consume como para levantar el ánimo. A lo mejor un heladito, un postrecito, como que, pero ahí trae azúcar. El alcohol y cualquier otra de las drogas tiene un efecto liberador. Ese efecto es el que se busca. Cuando una adicción empieza, hay que ver cuál es el efecto que está ocasionando y cómo las personas se van adhiriendo al efecto, porque el contraste es evidente. Su vida no les gusta. Cómo resuelven, cómo hacen las cosas, cómo van avanzando económicamente, relacionalmente, familiarmente, amorosamente, sexualmente, no les parece adecuado. Y como están en cierta frustración, normal, porque así está toda la población, así estamos todos, o sea, mal de muchos, ya sabes lo que dice, ¿no? Y entonces esta cosa es, busca el efecto. Toda droga genera una inyección de placer o, en términos existenciales, una sensación de completitud, es decir, de aquí soy. ¿Por qué? Porque su vida no está exactamente como les gusta. Esa es la importancia de estar viendo el efecto que genera. De ahí se desprende que se quiere repetir, 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 y esta repetición puede alterar el organismo, o si ya viene desde genes, entonces se va a hacer más rápido la dependencia. Y se busca el pensamiento de que está normal, todos lo hacen, y más con estas que son legales. Y si todo el mundo fuma, y si todo el mundo toma, y si todo el mundo puede consumirlo, ¿por qué no lo haré yo? Exactamente por eso, por el efecto. Es algo interesante que tenemos que ir revisando, porque generaciones más jóvenes lo están consumiendo más temprano y no están teniendo una satisfacción de la vida cuando no tendrían que tener ningún riesgo, ninguna complicación. Adolescentes, niños, que deberían estar felices, no lo están, porque la sociedad en la que vivimos ha generado un tipo de neurosis como sociedad. Y ahí es donde tenemos que atender mucho, pero el reconocimiento que se tiene de este efecto. La pregunta que hiciste, ¿qué efecto tiene el alcohol? Si no tuviera un efecto tranquilizador, hacer emociones negativas a un lado, olvidarse de los conflictos, pues no lo tomaría la gente. Preferiría mejor tomarse un refresco de cola. Pero no es lo mismo tomarse un refresco de cola con piquete que sin piquete, ¿verdad? Dependiendo cada quien lo que pueda entender por piquete. Muy bien. Ahora te iba a hacer una pregunta. Dentro de estas legales, se sabe que muchas personas, muchas veces chavos, les da por tomar fármacos se los vuelan del closet ahí de la abuelita o del papá o lo que sea, y que son antidepresivos, anfetaminas, etcétera. Esas de alguna forma son legales porque las puedes pedir en la farmacia, pero también pueden causar esta adicción, me imagino. Sí, claro, por eso se llaman medicamentos controlados, porque generan este tipo de adicción. Ya ha habido un avance en la farmacología donde hay menos medicamentos controlados que generan adicción, pero antes había muchos medicamentos controlados que son legales y que generan adicción, y estos experimentos son precisamente por eso. La curiosidad del adolescente lo hace investigar, pero cuando descubre el efecto es cuando lo repite. Y se ha utilizado mucho algunos que no son controlados, que son jarabes para la tos, traen fentanilo y se combina con alcohol, con bebidas energéticas, y genera un acelere, una euforia, una taquicardia, unas sensaciones complejas. Pero es por la curiosidad en un inicio. Recuerden las clasificaciones que hicimos: la curiosidad, la experimentación, pero luego ya va el punto del placer, del deleite, y luego ya va el abuso.
esa repetición nos lleva a eso. Incluso sustancias que no están diseñadas como para la ingesta, pero se llevan como droga, los llamados poppers. Estos que son como afrodisíacos para la bañera, para el jacuzzi, y que más bien son para tener encuentros eróticos, pero el jalón inicial ¡fum!, da un éxtasis momentáneo, un aceleramiento, una taquicardia, y esa sensación es la que hace olvidar todo. Por los segundos que dura, es más, obviamente más adictiva. Dura segundos y te olvidas de todo, entonces otra. Pero recordemos, el efecto es lo interesante. No es que se quiera huir de la vida que se tiene, como muchas veces se maneja, pero digamos que sí se huye, pero no es la intención huir, es el efecto. Y este efecto hace a un lado emociones negativas, y es ahí donde tenemos cierta confusión de que las emociones, cuando son trágicas o negativas, llevan a la adicción, pero no. El consumo es el efecto, quita la emoción. Y cuando quita la emoción, se busca repetidas veces el efecto. No es tanto por la emoción, es por el efecto. Esa línea delgadita es lo que nos va a ir diciendo cómo una persona se va enganchando, hasta que modifica de tal manera su organismo que ya está, ya presentó adicción. Y más con las de diseño, que las vamos a ver en otro programa, pero ahorita ver estas que son legales, que están permitidas y que incluso podemos hacer que nuestros jóvenes las consuman. A veces hasta los niños se les da la cervecita que porque no tiene tanto alcohol, o porque es para que tenga más hambre, para que tenga nutrición, o el pulque. Ya casi no hay pulque aquí, cuando menos en la Ciudad de México, pero en otras provincias se utiliza mucho no hay agua, pero hay pulque. Tiene 3 años, dale pulque, se pone más fuerte, más robusto. Ese es lo que hace que se vuelva grande y fuerte. Este tipo de cosas hace que el efecto se vaya reconociendo desde muy temprana edad. Muy pequeñitos lo van teniendo. ¿Sí, José? Sí, dicen que, bueno, aquí lo que es importante recalcar es cómo todos vamos reaccionando en base a nuestras creencias. Nada más un comentario, dicen que el pulque es sumamente nutritivo, le falta un grado para hacer filete, para hacer un buen bistec. Entonces, digo, que bueno, debe tener sus propiedades, pero también tiene un montón de glucosa. Entonces, pero bueno, sigamos con las legales, creo que son todas, o no sé si quieres mencionar otra para entrar ahora a las ilegales. No, esas son las legales hasta aquí, pero tal vez haya comentarios o haya algunas preguntas. Si no has hecho alguna pregunta sobre esto, es momento de hacerla. Y bueno, continuamos con las ilegales, pero hasta aquí. Nos va quedando claro por qué se consume, nos va quedando claro cuándo avanza y cuántas complicaciones puede tener. Aquí, por la modificación de los pensamientos es importante, es decir, es legal, está permitida, no hace daño. Ese pensamiento no es sano, pero es el que mucha gente tiene. Incluso yo les hago una pregunta ahorita a todos los que nos están escuchando. Cuando pasan por un salón de fiestas o por una cantina y se oye la algarabía y la música, e incluso pueden estar esas canciones que dicen que yo quiero chupar, y a poco cuando pasamos por afuera dices, pobrecillos, ¿cómo sufren? O sea, ¿cómo se están destruyendo? Eso no pasa, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Qué nos ibas a comentar, José? Sí, bueno, perdón, no sé, una pregunta. ¿La cafeína está considerada también como una droga, legal? Sí, la cafeína está considerada, altera mucho el sistema nervioso, pero aquí va la parte sutil. No es como que 3 o 5 tazas de café sean la adicción, tienen que ser muchas, tienen que ser 50, 60 tazas. Entonces, pues ahí la dejaríamos un poquito, pero lo que sí, la cafeína como digamos, natural, en dosis muy pequeñas, puede generar la muerte. Eso sí, o sea, bueno, capsulitas de diferentes situaciones que se llevan para cafeína, bueno, que se necesita cafeína, puede originar la muerte. Pero en la cantidad en la que la tenemos en el café precisamente, pues aunque sí es una droga como tal,
en las cantidades en las que se consume no genera tanta la adicción. Depende la persona, si ya vive tomando café todo el día, tal vez sí, pero Ok. es mínimo. Oye, ¿Sí? Miguel, veo que en el chat hay una pregunta, no alcanzo a leer, está muy chiquita la letra para Son mí, pero saludos, tú nos está seguramente. saludando Victoria Yáñez. Hola, saludos. Ah, también ya hay una pregunta. Esta ¿sí nos las dices, Daniel? Ok, ¿el consumo de azúcar es similar al alcohol o cuál es la diferencia? Fíjate, el alcohol y el azúcar no son lo mismo, pero genera necesidad. Esa es la similitud, no por la composición química, por la necesidad que se va generando. Esto llega directamente al sistema de recompensa. Pareciera que este tipo de cosas no es lo mismo o queremos encajarlas en algo igual, pero en la composición química no es de la que estamos hablando. Estamos hablando de la necesidad que se genera y del efecto que tiene. Los pasteles, los azúcares, los chocolates, de los helados generan por precisamente la glucosa que la tristeza se vaya. De ahí que en todas las películas, cuando hay una ruptura amorosa o cuando hay una defunción, está con toda la tristeza del mundo, con su cobijota, comiendo helado o comiendo pastel, porque modifican las emociones. Su efecto es lo mismo. Algunos, ya saben, están en la cantina con una cerveza modificando sus emociones por la sustancia que se están metiendo. La composición química es otra, el efecto es el mismo. ¿Sí? Muy bien. Ya no hay otras preguntas, creo. No. Creo que ahora sí, Miguel, podemos pasar a lo que es el grupo de drogas no legales, que ese es todo un mundo, y más allá de las clásicas, cocaína, heroína, etcétera, platícanos con todo detalle esto, porque obviamente, aparentemente ahí hay mucho más peligro. Sí, en estas es la cocaína. Hay diferentes formas de consumir la cocaína. Puede ser fumada, puede ser inhalada, puede ser en diferentes presentaciones viene la cocaína. Hay una que es en polvo y una que es en piedra. Es más potente la piedra, es más fuerte, es lo que se le llama la cocaína base. Está también el cristal que ahora está muy de moda, están las anfetaminas, las metanfetaminas, es lo mismo el cristal y las anfetaminas, nada más que hay anfetaminas que son médicas y hay anfetaminas que son de diseño, eso es lo que ya viene a ser el cristal. Esas son de las más fuertes, están los ácidos, está también el éxtasis. Hay una cantidad grande de sustancias que son ilegales y que estas sí alteran en gran cantidad el sistema nervioso, porque ahí es donde se va modificando. Con alcohol, con tabaco, con azúcar, con de este tipo de sustancias legales, no se modifica ni tan rápido ni tan fuerte. Con las drogas ilegales se modifica de mucha profundidad y con mucha fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que genera mucha más tolerancia rápido y un síndrome de abstinencia mucho más grande. Incluso puede llegar a momentos psicóticos de que no se tiene, y es por ello que las personas cuando no tienen su dosis son capaces de hacer lo que sea por conseguir la siguiente dosis. La abstinencia es fuertísima. Hay que ayudarse muchas veces con otros medicamentos para pasar este síndrome de abstinencia. Algunas personas no, algunas personas sí, pero son potentísimas y más hoy día que se están haciendo en laboratorios específicos para que se utilicen como anestesia del organismo, de las emociones, de la existencia. Incluso en el área médica, los anestesiólogos, muchos, no todos, se avientan su cóctel mientras están en la cirugía, le están dando al enfermito su anestesia, ellos están generando su cóctel personal precisamente porque necesitan salirse de lo que están viviendo y generaron una dependencia mucho más grande, mucho más fuerte y por supuesto un tratamiento mucho más profundo, no nada más el de la historia, la tristeza, las emociones, las incapacidades del pasado y todas estas cosas,
no nada más eso, es un nivel mayor de modificación de su organismo. Es importante que lo sepan porque las dos modifican el organismo, las legales más despacito, las ilegales es rapidísimo, por eso vemos ahora jovencitos muy jóvenes, antes de los 20 años, antes de la mayoría de edad, ya muy deteriorados por las sustancias. Y además están a la venta ya en cualquier lugar. En cualquier lugar ya están a la venta. Sí, José. Oye, qué interesante, me llamó la atención lo de los médicos. Ahora, yo prefiero un médico un poca dosis que esté calmado a un médico con abstinencia. Digo, es broma. Porque, pero sí, tienes razón, o sea, ojos vemos, adentro del quirófano no sabemos porque estamos dormidos. Está muy interesante, pero veo que hay más preguntas. Si nos hace el favor, Dani. Guadalupe Tenisa. Linda noche. ¿Cómo está? Nos está preguntando cómo afecta esta normalización a las familias, especialmente en jóvenes que crecen viviendo el consumo como algo cotidiano. Importantísimo, esta pregunta es fundamental. ¿Cómo va afectando a las familias? Es una normalización. Lo han visto desde pequeñitos. Hay familias que son narcomenudistas y los niños desde pequeñitos ven que tienen este trabajo y que hay consumo al interior. Va modificando su forma de pensar, va modificando su forma de salir adelante, va modificando su forma de hacerse independientes. Y esto va generando obviamente una predisposición por la normalización desde muy chiquitos. Así que llegan a los 7 años ya empezando a querer consumir, a tener este tipo de vida porque lo han visto desde que casi como que van creciendo, van teniendo el desarrollo de ellos mismos con este tipo de sustancias. Por eso es muy importante que se haga la comunicación y que se atienda completamente a las familias, no solamente al que está padeciendo. Fíjense, es paradójico. Una familia que tiene consumo, que hay drogadicción, alcoholismo, hay excesos de diferentes tipos y que hay uno que todavía se excede más de los normales, a ese van y lo internan y los demás no hacen nada por modificar su consumo. Es ilógico, es irreal que uno se vaya a componer cuando el sistema todo completo ha sido de consumo todo el tiempo. No tiene que ser así. Por eso vamos a trabajar a veces con todos. Y todos tienen que saber que no es normal y que están buscando un efecto, porque también las circunstancias, la vida y los ha orillado a tener este tipo de desempeños, pero siempre hay la decisión de salir de ahí, pero en grupo, o la persona que se va dando cuenta tendrá que alejarse de su familia, de ese círculo, porque no es satisfactorio. Esto es algo que tenemos que tener claro. Si no lo tenemos claro, vamos a pensar que así les pasa a algunas personas y vamos a pensar que nosotros no participamos, pero participamos en la normalización de consumirlo en casa. Imagínate tenerlo. Aquí van a empezar a brincar algunos, ¿eh? Es decir, entonces ya no quiero, ya no puedo tener alcohol, nada más porque Miguel dice que es malo o que no se debe. No, es que se tiene que hablar de que hay un sector que desarrolla adicción, aún en círculos, digamos, sanos, tal vez, pero se tiene que hablar de que hay personas que no la desarrollan y hay personas que sí la desarrollan. Esto es lo que tenemos que estar viendo. Espero que haya quedado contestada la pregunta. También nos manda saludos Noé Sauno. ¿Qué tal, Noé? Oye, eso que decías de la sociedad, hay ciertos grupos, ciertas comunidades en donde pues es ya muy común y entonces si desde el chavito, chavita, nacen y se desarrollan en una familia donde el consumo es lo más normal, pero no solo eso, sino es una forma de vida, forma parte de sus ingresos, etcétera, pues es otra mentalidad y para ellos parte de la condición es de que son perseguidos, que no es legal y ya saben que desde chiquitos saben que tienen que ser halcones para decir si viene la patrulla, la policía, etcétera, etcétera.
Y es muy fácil criticar a grupos, por decir algo, en Culiacán o lugares así muy que desde hace tiempo se presentan estos fenómenos, pero va mucho más de fondo y como bien dice, lo que nos falta es educación, conocimientos para saber que esto va más allá y que se están jugando literalmente la vida, pero poco a poco con un consumo frecuente en donde estás alterando tu salud, tu sistema nervioso y bueno, todo lo que acabas de comentar. Hay otro grupo de personas que no son narcomenudistas, pero hay un exceso en diferentes sustancias. Algunas son ilegales, algunas no, pero hay excesos. Y aún con esos excesos piensan, es normal mientras todavía se tenga el trabajo o se conserve la familia, pero ya tienen excesos. Pueden estar padeciendo ya adicciones, pero en los más jóvenes que se exceden todavía aún más, parece que son los que están mal. Papás alcohólicos o papás que son consumidores de marihuana y lo han hecho toda su vida y dicen es normal, yo siempre me controlo y son funcionales económicamente. Empiezan a tener dificultades con los hijos y van y los internan, pero no dejan su consumo, porque dicen, en mí es normal, en él es exceso, y lo internan, y lo internan, y lo internan, pero no dejan de consumir. Es algo interesante porque le están diciendo al hijo, tú no consumas, pero yo sí. Es una contradicción, porque el hijo también los ve excederse, pero el papá o los papás todavía conservan trabajo. El hijo ya no, porque lo desarrolló con mayor fuerza. Ese grupo de personas puede estar generando muchos conflictos entre ellos porque hay esta como rechazo, por un lado, en donde mi hijo sí necesita internamiento o mi hija es la que tiene que arreglarse, yo no. Esta contradicción hace un choque emocional muy fuerte en los jóvenes, además del consumo de la adicción, generan complicaciones mucho más grandes que de todas maneras hay que atender y va junto con el trabajo de prevención y con la facilidad en la que se van generando las adicciones al interior de las familias sin darse cuenta, creyendo en mí es normal, en el otro es enfermedad. Es algo que tenemos que estar revisando. Hay una pregunta por ahí, si quieres leer. Sí, tenemos otra pregunta. Dice, ¿de qué depende justamente el hecho de que algunas personas se controlen y paren y otras no lo hagan así? No paran de consumir. La modificación del organismo. Mientras más modificado está el organismo, es decir, la dependencia fisiológica es la que va a determinar qué tanto se pueden detener o no. Lo empezamos a mencionar nada más en la sesión pasada, pero lo vamos a mencionar en otra sesión. Se llama la adicción desde el aspecto fisiológico. Tiene que ver con el sistema de recompensa y lo vamos a ver en otra de las sesiones, pero tiene que ver con la forma en la que se ha modificado el organismo. Aquí también hay una felicitación muy interesante, una reflexiva información. Gracias, saludos. Es María, ay, no alcanzo a ver. Pero bueno, aquí es donde vamos a ir revisando estos aspectos de qué tanto nos conviene o qué tanto es bueno tener drogas de las legales en casa y normalizar las ilegales en la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo vamos normalizando estas que son ilegales? Estas son, digamos, que del tipo de drogas, pero hay otras. Hay, por ejemplo, los que son los opioides, o hay otras que son alucinógenos, o hay otras que son los inhalables, que aunque son ilegales, pertenecen a otra dimensión. Los inhalables, por ejemplo, que son medicamentos, son sustancias que son para la industria, ni siquiera entran tal como droga, pero además están a la venta de cualquiera. Son sustancias para la industria, son adelgazadores de pintura, de diferentes cosas que la persona inhala, no altera el sistema como tal, pero genera daños muy fuertes en el sistema nervioso. Los alucinógenos tienen otra forma de trabajo en el cerebro. No todos son legales, o bueno, no son como tal ilegales,
porque no tienen la comercialización, pero no son legales porque no están también en la despensa, pero son de estas que deforman la percepción de la realidad. Y esta percepción de la realidad genera dependencia psicológica, igual que los inhalables que generan dependencia psicológica. Hay un debate entre que si generan la dependencia física o no, pero es mínimo. Lo que sí generan es una dependencia psicológica. ¿Qué quiere decir la dependencia psicológica? Que también la generan las legales y las ilegales. Es decir, en la mente es, lo requiero, no lo ocupo, ya sé que no es bueno, ya sé que no lo necesito para vivir, pero tengo el ansia de consumirlo. O sea, psicológicamente es, quiero tenerlo en mi organismo, quiero probarlo, quiero degustarlo. Y si no lo tengo hay como un cierto nerviosismo. Es la abstinencia psicológica, el síndrome de abstinencia psicológico. No es tanto orgánico, pero se presenta. ¿Qué tanto estamos en la actualidad normalizando estas drogas? O bueno, estos de los opioides, perdón, de los que son alucinógenos. ¿Qué tanto lo estamos regularizando? Actualmente se está haciendo como trabajo de plantas ancestrales, medicina ancestral, microdosis, y se están consumiendo. Muchas personas parece que encuentran la gloria, que encuentran el amor, que encuentran procesos pendientes, y resulta que parece una maravilla todo esto. Pero un grupo menor genera trastornos psicóticos, genera esquizofrenia por estar consumiendo estos que parece que son muy buenos para el desarrollo de conciencia. ¿Quién sabe? Dependiendo la persona, puede ser muy riesgoso, pero se está anunciando ya por diferentes lugares. No sé si lo hayan escuchado, la ayahuasca, el polvo de estrella y estas cosas. Se hacen ceremonias periódicas y se invita a cualquiera, a la abuela, a quien sea, chicos grandes, medianos, de todo tipo, precisamente para que vivan la experiencia de la ayahuasca, que parece que es muy buena. Incluso le llaman la abuelita, la de los consejos, y puede quedar muy distorsionada la realidad después de consumirla. No es en todos, pero en un sector sí se distorsiona la percepción de la realidad, pero sin ya la sustancia. E incluso se puede generar el trastorno ya psicótico como tal y tener que tomar medicamento psiquiátrico por el resto de la vida. Algunos no, pero muchos sí. Esto hay que revisarlo muy bien. Son de las ilegales. Sí, sí, José. Sí, precisamente aquí iba a comentar de que está los alucinógenos, como menciona, está la ayahuasca, está también los hongos, ¿no? Los hongos que son muy naturales, pero tienen esta sustancia que ahorita se me olvidó. Pero aquí nada más me gustaría redondear el comentario, en donde no es lo mismo consumir por ponerte hasta arriba que seguir un ritual que, también está el peyote, me acordé. Son rituales ancestrales que llevan cientos de años. No lo estoy justificando, nada más lo estoy poniendo en la mesa. Cada quien tomará sus decisiones, pero no son este efecto como ir por una botella o ir por un toque de marihuana, nada, sino obedecen a toda una ceremonia y una razón de ser, y están los taitas. Bueno, alrededor hay mucha cuestión de que se lleva cierto orden en su consumo, y cierta revisión del origen, etcétera, etcétera. No es como el clásico chavo que se quiere poner hasta atrás para irse hasta arribota, sino obedecen otras cosas. Y obviamente, como tú dices, debería de revisarse hasta dónde te puede hacer daño. Pero veo que creo que hay otras preguntas para no abusar del micrófono y los puedes leer. No, no hay preguntas. No hay preguntas. Fíjense, en la parte adictiva se modifica el sistema de recompensa. Drogas legales, drogas ilegales. En estos consumos de alucinógenos no llega al sistema de recompensa. Se tocan otras áreas y empieza la fantasía, empieza los psicodélicos, o sea, la parte psicotrópica de la sustancia. No es el sistema de recompensa.
En los inhalables se diluye la mielina, la conexión que se tiene entre neuronas, y ahí se producen alucinaciones porque no hay conexiones entre neuronas, están como falta de comunicación y hay una distorsión de la realidad. En la ayahuasca y en el polvo de estrellas es otra cosa totalmente distinta. Estaba mencionando José que se trabaja como ceremonias y como otros rituales porque genera una sustancia que solo el ser humano la segrega al nacimiento y en la muerte. Al nacimiento es un cambio de dimensión que necesita esa sustancia para poder entender el cambio de dimensión. El bebé necesita entender qué pasaba antes y qué pasaba después. Esta sustancia le permite incorporarse dimensionalmente y lo mismo pasa en los momentos de la muerte. Tiene que entender qué está pasando, está perdiendo el cuerpo y tiene que revisarlo en otra dimensión, se segrega esta sustancia. Cuando se hace con ayahuasca, pues no está entrando a otra dimensión, más que por la reproducción de esta sustancia, que es por la glándula pineal. Ahí es donde puede quedar el exceso, no lo entiende en una dimensión, no está haciendo transición y puede no entenderlo en esta dimensión, y es donde se queda, digamos, cruzados los cables. Algunas personas lo van entendiendo, lo van asimilando como con mucho amor, como con mucha completitud, y es de lo que se trata, para que la dimensión de cambio sea asimilable. Pero algunas personas que tienen historias complicadas y complejas de diferente tipo de abuso son más fáciles en esta sustancia de entrar en terrenos muy difíciles y generar este tipo de trastornos psicóticos, pero son sustancias distintas. La adicción como tal la vamos a manejar en el sistema de recompensa, es el sistema fisiológico, orgánico. Hay otro, que es el existencial. Ahí es donde viene un poco de las alucinaciones y un poco de la ayahuasca. Esta parte existencial del ser, esta parte de necesitar completitud sin saber cómo explicarla. Esta sensación de pertenecer, pero no pertenecer a algo, a alguien, sino pertenecer a uno mismo, pertenecer en el fondo, este conocimiento intrínseco de uno mismo, con ayahuasca, con alucinógenos, en ceremonias ancestrales. Es por ello que pareciera que no está tan mal porque lleva una línea de trabajo, pero actualmente también se ha demostrado que la persona que trabaja en resolver sus conflictos profundos, que entra a terapia, que empieza a buscar la realización del ser, llega a estados elevados de conciencia sin un solo gramo de ayahuasca. Nada. Sin una microdosis de hongos, sin un toquecito de mota, sin nada de esto. Sí, José. Bueno, volviendo a lo que es el grupo de sustancias ilegales, eh, tengo entendido que hay, hablando del origen, de dónde salen los opioides, pues salen de una parte natural del opio, etcétera, etcétera, la amapola. Entonces quisiéramos pensar que como vienen de la naturaleza, no son tan dañinas como las que has comentado, que son más químicas, son de diseño. Y aparte hay otra cuestión. Eh, por ejemplo, en el alcohol, como es legal, sí se cuida y se regula los estándares de calidad, por muy barata que sea la bebida, se regula. Hay excepciones cuando hacen cuestiones artesanales y que empiezan a irse al hospital o quedan ciegos o lo que sea. Pero en general, cualquier botella que compras en una tienda tiene cierta regulación para que no haga daño. En el caso de la clandestinidad de las drogas ilegales, tenemos la parte de esa producción que se hace en forma clandestina y que muchas veces los ingredientes, la materia prima, veto a saber de dónde viene, si de China o no China, o de dónde viene, qué plantas, en qué forma, pero como hay esta voracidad por la ganancia, por la comercialización, realmente les vale, y ahí es donde muchas veces dentro de ese mundo de cocaína y todo lo que es heroína, etcétera, etcétera, llega a haber lotes muy peligrosos que empiezan a caer como moscas, y ahí es donde se asustan mucho y vemos escenas muy tristes
de barrios donde la gente está muy, muy alterada ya pues casi casi en un estado vegetativo. Entonces, ¿podrías ampliarnos un poquito más esta información? Sí, esto de las drogas ilegales trae, obvio, todo esto es clandestino y no tiene las medidas que deben tener, ni las sustancias, digamos, que pudiera el cuerpo asimilar, digamos, que de una forma más natural. Incluso tiene hasta veneno para ratas, este tipo de sustancias, y genera, lo que se busca es una euforia, una sobrecarga energética, una taquicardia, que es lo que la gente quiere sentir para olvidar todo lo que le está pasando, y precisamente para eso van estas drogas de diseño. Son laboratorios clandestinos que lo que buscan, más que la comercialización, fíjate, parece paradójico, pero más que ganar mucho es que ponga bien. Incluso la persona que está consumiendo, que es esta conducta adictiva, dice, vamos con tal persona porque esa sí te prende, esa sí te pone. Hay dealer que venden una que no te prende, nada más te quita la lana y dicen, esa no nos gusta, es que prenda. Imagínate, pareciera que es una cuestión económica y sí lo es de cierta forma, pero lo importante es que te ponga bien, o sea, que una microdosis te ponga un testereo para que te levante en segundos. Eso es lo que busca la persona en adicción y obvio el laboratorio. Súbelos en segundos para que vengan por otra, por otra, por otra y en segundo término es la economía. Es paradójico, pero fíjate, digamos que están viendo la euforia que se presenta como su control de calidad y la economía en segundo término. Cómo es, digamos, la mentalidad de normalización en donde vamos a aprenderlos para que regresen. No es vamos a ver qué hacemos para que nos compren. No es que se ponga bien porque va a regresar. Póngase bien, dice. Va. Es eso. Pero va junto con pegado, ¿no? Por Claro. un lado. Por otro lado, también es paradójico, o yo atrevería a decir estúpido, porque ¿de qué le sirve que se esté muriendo tantas personas? Porque pues no hay que matar al cliente, ¿no? Sino al contrario, que sigue y sigue consumiendo. Y entonces cuando no llegan a cuidar la producción y no les sale bien ese lote o toda esa producción, pues empiezan a caer como moscas y eso es muy preocupante y aparte prenden mucho la cuestión de la autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, no quieren matar a las personas porque se acaba su negocio, pero a veces se les pasa, porque no hay el control de calidad, porque no lo hace, digamos que con un régimen, como en una empresa, como las tabacaleras, el alcohol, lo hacen en laboratorios clandestinos, incluso arriesgando la vida porque son muy volátiles. Hay muchas explosiones y muchas intoxicaciones en estos laboratorios clandestinos porque es tan potente que mata incluso a los que están fabricando de la fuerza que tiene o explotan. Son altamente explosivos y obviamente generan muchas más muertes sin darse cuenta de que están en riesgo tanto el que lo produce como el que lo consume, pero es una regularización es nuestra forma de vida. Así nacimos en este lugar y así lo hacemos y nos vamos a seguir aunque nos cueste. Incluso el que está en adicción dice, ya lo he intentado y no la he podido librar. Entonces, si el destino así me tiene, así me sigo. Pero es preciso el programa que estamos haciendo para que mostrar que hay una salida, aún con el más riesgo que se esté corriendo, con el más consumo que se esté viviendo, hay una salida si empezamos a trabajar en la mentalidad que se debe atender. Y aquí me llama la atención, por ejemplo, estas campañas del gobierno de el cristal o la piedra, el fentanilo es lo peor y te vas a acabar y controla tu vida. Elige ser feliz. Está bien, digo, es un esfuerzo y cada quien lo hace como puede, pero aquí hay que preguntarnos, ¿qué entiende el chavo por ser feliz? Cuando le da el jalón, como tú dices, pues eso me pone feliz, se me olvidan mis problemas, evito las broncas con mis papás o lo que sea. Entonces es un problema muchísimo más profundo para efectos de comprender y ver, bueno, lo vas a platicar mucho más amplio en otros programas,
pero ¿qué alternativas tiene el chavo, la chava, para decir, ¿sabes qué? Vale más la pena este camino de la realización, plenitud, etcétera? Esta información, para ir, esto es lo que, digamos que la presentación de lo que nos estamos arriesgando, sin ser espectaculares y sin generar miedos. Así está sucediendo. Pero hay un camino. Para ir cerrando esta sesión, lo que vamos a hacer es darnos cuenta que lo que hace falta es la completitud en las personas. Como sociedad, vamos a ir mostrando que tenemos que estar completos. ¿Qué quiere decir esto? Desarrollar la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Entrar en trabajo reflexivo profundo. Como sociedad, como tratamientos, hay que hacer ver que estamos viviendo muy hacia afuera, muy hacia las sensaciones y que tenemos que vivir un poco más hacia adentro, o sea, empezar a trabajar en el interior, cómo se piensa, cómo se siente, cómo se emociona, es la ruta de salida. No es fácil. Es sencillo decir, sé espiritual, muy sencillo, ya todos lo entendimos. Ahora, ¿cómo llego a esa parte? Eso es lo complejo, eso es lo complicado, pero hay que hablar de ello. Este es el terreno en el que estamos viviendo, pero podemos pasar al otro terreno. Es muy importante que lo manifestemos, qué bueno que lo preguntaste. ¿Cuál es la ruta de salida? La mirada interior. Que las personas, las familias, empiecen a verse hacia adentro, en el desarrollo de conciencia. Es lo que vamos a ir mostrando a través de las sesiones. Primero, en dónde estamos y luego cómo salimos, porque sí podemos salir. Es impresionante cómo se vive cuando sales de ese mundo. Es muy importante que lo veamos, que lo digamos. Es esta la importancia, ese es el cierre. Las adicciones tienen solución. ¿Cómo tú lo cierras, José? Pues precisamente abres un tema que, bueno, es muy amplio y como tú dices, estamos viviendo hacia el exterior con una serie de condicionamientos, queremos placer inmediato y más ahora con las cuestiones electrónicas, etcétera, etcétera. Y entonces va a ser, yo creo que es una invitación muy interesante, muy importante para todo el público que nos escucha, de ir mostrándoles este camino y ir viendo que sí es posible encontrar otra forma de vida, otra ruta de salida para una mayor plenitud. Claro que sí, sí hay una forma, una solución. Debemos caminar hacia ella, no llega por magia, hay que trabajar para que eso suceda y lo vamos a ir viendo durante las sesiones. Todo va a ser enfocado en cómo desarrollamos. Lo primero es la conciencia del problema en el que estamos. Ese es el primer punto en el que vamos a empezar a despertar desde el interior. Conciencia del lugar en donde estamos como familias, como sociedad, como individuos. Nos Muy vemos bien, no, no la sé si semana que todavía entra. ya no queda tiempo, ¿Sí? ¿verdad? ¿Quieres comentar algo? Coméntalo. No, simplemente para cerrar, esto que acabas de mencionar, a algunos chavos se les hará increíble, pero sí, por supuesto, es factible y hay que empezar a entender cada una de las palabras que acabas de mencionar, porque como tú dices, dice muy fácil, pero ¿qué significan? Y eso ya es trabajo personal de cada quien. Lo vamos a ir viendo, sesiones futuras. Por hoy nos despedimos, pero nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche. Muchas gracias.